Capítulo 1. La hostia que ardió sin fuego. Nunca olvidaré aquel instante. La iglesia estaba llena. El aire impregnado de incienso y de un silencio tan tenso que cualquier suspiro podía romperlo. Extendí la mano con la hostia consagrada hacia los labios de Isabel. La mujer de ojos oscuros que siempre era la primera en acercarse al altar. Ella abrió la boca con devoción, como lo había hecho cientos de veces antes. Pero lo que ocurrió después no pertenece a este mundo. La hostia no se deshizo en pan bendito, ni se pegó a su lengua como un signo de fe. No, ante mis propios ojos. Comenzó a oscurecerse, a secarse en cuestión de segundos, hasta volverse ceniza. Isabel intentó tragar, pero un grito le brotó del pecho. Un grito tan desgarrador que heló la sangre de todos. De su boca cayó un polvillo gris, que se dispersó en el aire como si el altar entero hubiera ardido en silencio. Los fieles retrocedieron. Algunos lloraban. Otros se persignaban con desesperación. Nadie sabía qué decir. Yo, sacerdote de aquel pueblo, me quedé paralizado, con la custodia aún en alto, preguntándome si lo que había presenciado era un castigo divino o la señal de que mi fe estaba siendo puesta a prueba. Isabel cayó de rodillas, temblando, con los labios manchados de ceniza. Murmuraba palabras que no entendí. Un rezo entrecortado en un idioma que no pertenecía a ninguna liturgia. Intenté acercarme, pero su cuerpo comenzó a convulsionar. 2 hombres corrieron a sujetarla. El polvo gris seguía brotando de su boca y su nariz, impregnando el suelo frente al altar. El murmullo entre la multitud crecía como un mar embravecido. Algunos gritaban que era un milagro, otros que era una blasfemia. Yo apenas podía sostenerme en pie. Sentí un ardor en la garganta, como si aquella ceniza invisible también quisiera alojarse en mí. Esa noche no dormí. Me encerré en la sacristía, con las hostias sobrantes aún en la píxide. Con manos temblorosas la abrí, esperando encontrar el pan intacto. Pero el olor que me golpeó no era de trigo ni de vino consagrado. Era el olor del humo, del carbón apagado después de una hoguera. Entonces comprendí, no era Isabel la maldita. Era la hostia misma la que se había convertido en ceniza. No supe si debía informar al obispo o callar y esperar que el suceso se desvaneciera como un mal sueño. Pero en lo profundo de mi pecho, un presentimiento me devoraba. Lo que había empezado aquel día no terminaría pronto. El domingo siguiente debía dar otra misa. Y no sabía si, al levantar la hostia sobre el altar, todavía sería pan, o ceniza otra vez. Capítulo 2. El murmullo en la sacristía. Creí que lo peor había quedado atrás. Que el episodio de la hostia en ceniza sería un recuerdo doloroso pero pasajero. Me equivoqué. Aquella misma noche, encerrado en la sacristía, descubrí que el mal no se había marchado. Apenas había dado su primer susurro. Todo comenzó con un silencio extraño. Un vacío más pesado que la oscuridad misma. El reloj de péndulo colgado en la pared se detuvo a medianoche exacta. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo, suave como un viento lejano, que parecía filtrarse entre las piedras de la iglesia. Me puse de pie con torpeza. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Mi voz retumbó en el cuarto, pero nadie respondió. El murmullo continuó, como un rezo apagado. Me acerqué al armario donde guardamos los ornamentos litúrgicos, convencido de que alguien se había colado. Abrí las puertas de golpe. Nada. Solo la sotana colgando como un cuerpo sin vida. El susurro creció. Esta vez lo reconocí, no era castellano. Tampoco latín. Era un idioma roto, áspero, con sílabas que raspaban como cuchillas contra el oído. El sonido parecía salir del cáliz colocado sobre la mesa. Temblando, levanté el paño que lo cubría. Dentro no había vino. Había polvo negro. ¿Ceniza? Mis rodillas flaquearon. La misma ceniza de la hostia. La misma ceniza que había cubierto los labios de Isabel. Quise huir, pero un crujido detrás de mí me detuvo. El copón, la píxide donde guardábamos las hostias consagradas, vibraba levemente, como si algo golpeara desde dentro. Con un hilo de voz murmuré un Padre Nuestro, pero las palabras se me deshacían en la boca. Me acerqué, apoyé la mano sobre la tapa, y sentí calor. La abrí. Un humo denso escapó como un aliento vivo. Dentro no había hostias blancas, sino pequeños discos ennegrecidos, chamuscados, que al contacto con el aire comenzaron a desmoronarse en ceniza ardiente. El murmullo se convirtió en un coro. Decenas de voces superpuestas, rezando con furia, exigiendo algo que no entendía. Retrocedí, pero mi espalda chocó contra el armario. El humo envolvía la sacristía, formando figuras que apenas lograba distinguir, sombras con rostros humanos, bocas abiertas que seguían murmurando sin descanso. Grité. Nadie respondió, ni los monaguillos, ni los fieles que vivían frente a la iglesia.
Era como si el mundo entero hubiese quedado sordo a mi desesperación. Me tapé la boca y la nariz con la manga. Y con un esfuerzo sobrehumano logré cerrar la píxide. El humo se disipó poco a poco. Pero el murmullo no cesó. Siguió resonando en mis oídos. Aun cuando ya no quedaba nada en el aire. Esa noche comprendí que no era un error. Ni una casualidad. Algo había corrompido el pan consagrado. Algo se había infiltrado en el corazón de mi iglesia. Y aunque quise engañarme, en el fondo lo sabía, no era solo un castigo. Era una presencia. Y ahora vivía entre nosotros. Capítulo 3. La mujer que comulgaba 2 veces. Yo la observaba desde el altar, intentando que mi mirada no la delatara ante el resto de los fieles. Isabel, la misma que había recibido la hostia convertida en ceniza, seguía viniendo a misa con puntualidad impecable. Pero había algo distinto en ella, sus ojos no eran ya de devoción, sino de hambre. Lo descubrí por casualidad. Un domingo, después de terminar la comunión, noté que el copón estaba más vacío de lo habitual. Pensé que era mi cansancio. Pero al mirar de reojo vi a Isabel bajar del altar con la boca cerrada, los labios tensos, como guardando un secreto. No masticaba, no tragaba, caminaba lentamente hacia su banco. Y justo cuando todos se arrodillaban, ella inclinaba la cabeza, y con un gesto casi imperceptible, escondía la hostia en la palma de su mano. Me quedé helado. La mujer no la consumía en el acto como dicta la iglesia. La guardaba. ¿Para qué? La respuesta llegó la semana siguiente. Fingí no darme cuenta y seguí su rastro al terminar la misa. Isabel no fue directamente a su casa. Se desvió hacia el cementerio, detrás de la iglesia, donde el viento arrastraba siempre olor a tierra húmeda. Me escondí tras una cruz de piedra y la vi. Sacó la hostia de su bolso. No estaba intacta, ya era ceniza. Con cuidado. La colocó dentro de un pañuelo negro y la llevó a sus labios. La inhaló como si fuera incienso. Y un estremecimiento recorrió su cuerpo entero. Supe entonces que no era la primera vez. Isabel comulgaba 2 veces, una en la iglesia, otra en secreto, alimentándose no de pan consagrado, sino de la ceniza maldita. Su piel parecía brillar bajo la luna, un resplandor enfermizo, como si aquella ceniza le diera fuerza en lugar de destruirla. Murmuraba palabras en el mismo idioma que yo había oído en la sacristía. No eran rezos humanos, eran invocaciones. Tragué saliva y retrocedí sin querer, haciendo crujir la grava. Isabel levantó la cabeza de golpe. Sus ojos me encontraron en la oscuridad. No eran los de una feligresa. Eran ojos encendidos, casi febriles, que me atravesaron como una daga. Padre, susurró con una calma que me heló. Usted también lo ha escuchado, ¿verdad? Las voces en el humo. No supe qué responder. El silencio pesaba tanto como la losa de una tumba. Ella sonrió. No tema. Esto no es castigo. Es promesa. Quien respire la ceniza conocerá lo que los ángeles callan. Supe que debía detenerla, denunciarla, exorcizarla incluso. Pero mi lengua se pegó al paladar. En lo más hondo de mí, una curiosidad oscura crecía, como si aquellas palabras hubieran plantado una semilla. Isabel guardó el pañuelo en su pecho y, sin apartar los ojos de los míos, se marchó con paso sereno entre las lápidas. Esa noche no pude rezar. Cada vez que lo intentaba, en mi garganta se formaba la misma palabra que ella había pronunciado, promesa. Capítulo 4. El niño que veía cenizas en el aire. Padre, usted no las ve. Fue la voz temblorosa de Tomás, mi monaguillo más pequeño, la que me obligó a detenerme en medio del templo vacío. Era martes, y yo lo había llamado para ayudarme a limpiar el altar después de la misa matutina. El muchacho se quedó quieto, mirando hacia la luz que entraba por los vitrales, con el rostro pálido como la cera. ¿Ver qué, hijo?, le pregunté, mientras acomodaba los cálices. ¿Las cenizas?, murmuró. Señalaba el aire frente a él, como si estuviera lleno de motas invisibles. Están por todas partes, se mueven como si respiraran. Lo miré, intentando sonreír para calmarlo. Pensé que era el polvo que flotaba en la luz. Nada más. Pero Tomás no apartaba la vista. Sus ojos grandes seguían un rastro que yo no alcanzaba a percibir. Parecen ángeles quemados. Padre. Esas palabras me helaron la sangre. Recordé mis propias visiones. Las sombras formadas en el humo de la sacristía. Los susurros que no cesaban. El niño describía lo que yo temía admitir. Me acerqué. Puse una mano en su hombro y le pedí que no hablara de eso con nadie. Solo es tu imaginación. Insistí, pero Tomás negó con la cabeza. Anoche vinieron a mi cuarto. Se sentaron a los pies de mi cama. Uno de ellos me tocó la frente y me dejó polvo en la piel. Sentí que me marcaban. Antes de que pudiera contestar, el niño se apartó bruscamente. Tosió.
Una tos seca que resonó en la nave vacía. Y de su boca cayó un pequeño copo gris. Una ceniza diminuta que se deshizo en el suelo. Me arrodillé, tratando de recogerla con las manos. Pero en cuanto la toqué, se desintegró como si jamás hubiese existido. Tomás lloraba. ¿Qué me está pasando? ¿Padre? Yo no quiero respirar ceniza. Lo abracé con torpeza, sin saber qué decir. Por primera vez sentí un miedo que no nacía de lo sobrenatural, sino de mi propia impotencia. ¿Cómo proteger a un niño de algo que yo mismo no podía enfrentar? Esa tarde lo llevé a su casa y hablé con su madre. No mencioné las cenizas. Solo le pedí que lo vigilara, que rezara con él antes de dormir. Ella me miró extrañada, pero aceptó. Al volver a la iglesia, el silencio era insoportable. Caminé hasta el altar y, sin pensarlo, levanté la vista hacia la luz que atravesaba los vitrales. Entonces lo vi, por un instante. Apenas un destello. Un hilo de polvo negro descendiendo lentamente como una procesión invisible. Y dentro de aquel polvo, juraría que había rostros. Recordé las palabras de Tomás, ángeles quemados. Comprendí que el niño no estaba delirando. Él veía lo que a mí me estaba prohibido mirar del todo. Y si ya lo tocaban a él, significaba que la ceniza había elegido nuevas víctimas. Esa noche recé como nunca, pero mis oraciones caían pesadas, rotas, convertidas en nada antes de llegar al cielo. Y tuve la certeza de que pronto, muy pronto, yo también vería lo mismo que Tomás. Capítulo 5. El confesionario que olía a humo. El confesionario siempre había sido un lugar de refugio, de alivio. Allí los fieles descargaban sus culpas. Y yo, como siervo de Dios, ofrecía el perdón que tanto anhelaban. Pero desde aquella noche en la sacristía, el confesionario se había convertido en un sitio que evitaba. No podía explicar por qué, tal vez era el olor. Un olor extraño, penetrante, que no se parecía al incienso ni a la madera vieja. Era el olor a humo. La primera vez lo noté durante la confesión de un anciano llamado Don Julián. Apenas se arrodilló del otro lado de la rejilla. El hedor llenó mis fosas nasales, como si alguien hubiera apagado un cirio dentro del recinto. Quise ignorarlo y escuché sus palabras. Habló de pequeñas faltas, de envidias y rabietas cotidianas. Pero en medio de su confesión, una voz interrumpió. No era la suya. Era más grave, más áspera, como carbón deslizándose por metal. Maté en su nombre, dijo la voz. Me quedé helado. Don Julián enmudeció, como si no hubiese escuchado nada. Reanudó su relato sobre discusiones con su nieto, sin darse cuenta de la blasfemia que acababa de brotar. Pensé que era mi imaginación, un eco deformado. Pero al domingo siguiente ocurrió de nuevo. Otra feligresa, doña Carmen, se arrodilló con lágrimas en los ojos, confesando pecados de vanidad. Y de pronto, entre su sollozo, la misma voz se infiltró. Quemé su casa. Lo hice en silencio. Y lo volvería a hacer. Me aferré al rosario que llevaba en la mano. El humo era más denso, tan fuerte que mis ojos lagrimeaban. El confesionario crujía. La madera parecía hincharse como si respirara. Los fieles no reaccionaban. Ninguno parecía oír aquella voz. Solo yo. La tercera vez. Perdí el control. Un joven de apenas 20 años entró, confesando haber robado unas monedas de su padre. Yo aguardaba, tenso, sabiendo que la voz volvería. Y volvió. Yo me alimenté de ceniza. Y ahora habito en todos. Grité y abrí la puerta de golpe, empujando al joven que me miraba aterrado. El recinto estaba impregnado de humo. Pero al salir al templo descubrí que nadie más lo percibía. Todos seguían rezando con calma, como si nada sucediera. Me arrodillé en medio del altar, jadeando. Sentía el olor pegado a mi piel, a mi sotana, a mi propia carne. Comprendí que el confesionario había dejado de ser lugar de perdón. Ahora era un pozo donde hablaban las culpas que nunca habían sido dichas. Esa noche me acerqué al confesionario con una vela en la mano. Lo inspeccioné como un soldado que busca minas en el suelo. Y allí, en la madera ennegrecida de la rejilla, descubrí algo grabado con clavos, palabras en aquel idioma imposible, las mismas sílabas que resonaban en el humo. Me arrodillé, aterrado, porque entendí que ya no escuchaba solo a mis fieles, escuchaba a los muertos, y ellos no buscaban perdón, buscaban que yo también confesara. Capítulo 6. El cadáver que abrió los ojos en la misa. Nunca tuve tanto miedo de oficiar un funeral como aquel día. El cuerpo pertenecía a doña Rosario, una mujer piadosa, siempre sentada en primera fila, que rezaba con fervor hasta el último aliento. Había muerto en paz, decían, pero mientras colocaban el ataúd frente al altar, el aire se espesó con ese mismo olor a humo que ya me era insoportable. Los fieles se persignaban. Yo traté de mantener la compostura,
Pero mis manos temblaban cuando abrí el misal. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar toneladas. Como si mi voz fuera tragada por una presencia invisible. Llegó el momento final. Tomé una hostia del copón, había rezado toda la noche para que esta vez se mantuviera intacta, y me acerqué al ataúd. El rostro de doña Rosario estaba sereno. Sus párpados cerrados. Sus labios dispuestos para el último sacramento. Incliné la mano para depositar la hostia en su boca, y fue entonces cuando ocurrió. Sus ojos se abrieron. No fue un espasmo ni un reflejo. Fue un abrir de ojos consciente. Fijo, penetrante. Sus pupilas estaban cubiertas por un velo gris. Como si la ceniza se hubiera incrustado en lo más profundo de su mirada. Las mujeres gritaron. Algunos hombres intentaron acercarse. Pero retrocedieron de inmediato cuando del interior del ataúd salió un sonido imposible, un susurro ronco. Como si miles de voces hablaran desde su garganta muerta. La hostia se deshizo en mi mano antes de tocarla. Se convirtió en polvo caliente que me quemó la piel. Y de los labios resecos del cadáver brotó una frase que nadie olvidará jamás. El altar está maldito. El silencio posterior fue absoluto. Solo se escuchaba el crujido de la madera del ataúd. Como si ardiera desde dentro. Yo retrocedí tambaleándome. Incapaz de articular palabra. El cuerpo se agitó una última vez y después quedó inerte. Como si nunca hubiese despertado. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie volvió a mirar el altar con los mismos ojos. Al terminar, varios fieles me rodearon exigiendo respuestas. ¿Qué significa esto? ¿Padre? ¿Es el fin? ¿Es obra del demonio? No supe qué responder. Sentía la garganta cerrada. La lengua pesada. Esa noche, mientras velaban el cadáver en su casa, fui llamado de urgencia. El hijo de doña Rosario me esperaba con el rostro desencajado. Padre. El cuerpo sigue soltando ceniza. No podemos detenerlo. Me acerqué y lo vi con mis propios ojos, cada vez que alguien se aproximaba al ataúd. Un fino polvo gris escapaba de los labios de la difunta. Como un aliento que jamás terminaba. Recé con todas mis fuerzas. Pero el polvo no cesaba. Al contrario, parecía multiplicarse, cubrir la habitación, entrar en los pulmones de los presentes. Salí de allí con el corazón en un puño. Comprendí que la muerte tampoco era un límite. La ceniza ya no solo habitaba en los vivos. También reclamaba a los muertos. Y supe con certeza que la iglesia se estaba convirtiendo en un sepulcro ardiente. Capítulo 7. La procesión de humo. Nadie en el pueblo olvidará aquella tarde sofocante cuando las campanas comenzaron a sonar por sí solas, tañendo con un ritmo lento y hueco, como si cada golpe llamara a los muertos. Yo estaba en la sacristía, revisando los libros viejos, cuando el aire se llenó de un olor a quemado. Un aroma denso de madera ardiendo, pero no había fuego en ninguna parte. Los fieles corrieron hacia la iglesia, buscando refugio, convencidos de que se trataba de un presagio divino. Y entonces lo vieron, desde el altar. La urna donde se guardaban las hostias consagradas exhalaba humo negro, como si un incienso profano hubiera sido encendido en secreto. Lo extraño era que nadie tosía. Nadie se asfixiaba. En vez de eso, la multitud quedó hipnotizada, como si ese humo les dictara un silencio sagrado. Entre la penumbra del incienso infernal, los cuerpos comenzaron a moverse como si fueran guiados por una fuerza invisible. Uno por uno, los fieles se arrodillaban y avanzaban en fila, como en una procesión, pero con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia adelante. Parecían sonámbulos siguiendo el llamado de una misa que yo no podía escuchar. Me abrí paso entre ellos, desesperado por detener aquello. Pero cuanto más intentaba despertarlos, más fuerte era el repique de las campanas y más denso el humo que se enroscaba alrededor de sus rostros. Entonces noté algo imposible, sus bocas se movían murmurando una oración desconocida, en un idioma que no pertenecía a ningún salmo ni evangelio que yo hubiera leído jamás. El humo terminó conduciéndolos fuera de la iglesia. Yo los seguí, temblando, viendo cómo aquella multitud en trance caminaba por las calles de piedra hasta llegar al cementerio. No hubo gritos ni lágrimas, solo un murmullo constante, inhumano. Frente a las tumbas, el humo descendió sobre ellos como un manto. De repente, los cuerpos se inclinaron al unísono, hundiendo las manos en la tierra fresca. Desenterraban con una fuerza ciega, sacando huesos, calaveras y restos olvidados. No era un saqueo, era una ofrenda. Cada cráneo era alzado con solemnidad, como si fueran reliquias sagradas. En ese instante comprendí el horror. La hostia convertida en ceniza ya no alimentaba el alma, sino que reclamaba a los muertos. Aquella procesión no era para honrar a Dios, sino para dar la bienvenida a algo más antiguo y oscuro que comenzaba a despertar bajo nuestras propias tumbas. Y mientras yo observaba, paralizado, uno de los esqueletos me miró.
No tenía ojos, pero sentí en mis entrañas que reconocía mi nombre. Capítulo 8. El murmullo de los huesos. Nunca olvidaré la primera palabra que salió de aquella calavera que sostenía el anciano del pueblo. No fue un grito ni un gemido, sino un murmullo suave, como el roce del viento en un confesionario vacío. In memoriam. La multitud, aún en trance, respondió al unísono, repitiendo aquellas sílabas desconocidas como si fueran un salmo. Y entonces, lo imposible ocurrió, los huesos comenzaron a encajar entre sí, recomponiéndose como si fueran marionetas invisibles cosidas por un poder blasfemo. Yo retrocedí, con la cruz temblando en mis manos. Recé en voz baja, pero mis palabras parecían deshacerse en el aire, sofocadas por el coro espectral. El humo, cada vez más espeso, se enredaba en sus cuerpos, dándoles una forma más tangible, más viva. No eran resurrecciones, no eran milagros, eran parodias del cuerpo humano, sombras de carne que nunca debería volver. Un niño, el pequeño Simón, estaba entre los fieles. Su madre lo sostenía aún en trance, pero él abrió los ojos y me miró. No era un mirar inocente, era un mirar viejo, lleno de siglos, como si detrás de su rostro habitara otro ser. Padre, dijo con una voz que no era suya, tú también debes entregar tu polvo. Me congelé. Aquel niño de apenas 6 años hablaba como un profeta maldito. De pronto, las campanas cesaron, y un silencio sepulcral se extendió por todo el cementerio. Fue entonces cuando las tumbas, todas a la vez, se agrietaron con un crujido profundo. De sus entrañas emergió más humo, más ceniza, hasta que el aire se volvió irrespirable. Los esqueletos se alzaban, algunos completos, otros incompletos, arrastrando cadenas oxidadas o con jirones de tela podrida pegados a los huesos. El suelo tembló. El altar de la iglesia, a lo lejos, se iluminó con una llama azul que no quemaba, solo consumía en silencio. Y entendí, la hostia que se había convertido en ceniza no era el final, era el inicio de un pacto. La procesión no era de vivos, ni de muertos, era de algo intermedio. Los huesos avanzaron hacia mí, arrastrando su murmullo colectivo, como si el cementerio entero rezara en un idioma anterior al hombre. Y en medio de ellos, reconocí un rostro que me desgarró el alma, el de mi madre, muerta hacía más de 20 años, sosteniendo una hostia carbonizada en la mano, extendiéndola hacia mí como una ofrenda imposible de rechazar. Sentí que mi fe se resquebrajaba. ¿Por qué? Por primera vez, pensé en arrodillarme. Capítulo 9. El nombre que no debía pronunciarse. El rostro de mi madre, blanquecino como la cal, me ofrecía aquella hostia carbonizada con una dulzura imposible. Sus labios no se movían, pero en mi mente resonaba una frase insistente: tómala. Hijo, este es mi cuerpo. Me arrodillé sin querer, no porque creyera, sino porque el peso de aquella presencia era demasiado fuerte. El aire alrededor vibraba como si las piedras mismas del cementerio estuvieran rezando. El humo se metía en mi garganta, obligándome a respirar un credo que no reconocía. Entonces, el niño Simón volvió a hablar, con aquella voz vieja que no le pertenecía. Lo que fue pan, ahora es ceniza. Lo que fue vida, ahora será recuerdo. Y lo que fue silencio, pronunciará su nombre. Ese nombre, nadie lo sabía. Nadie se atrevía a preguntar, pero los huesos, los esqueletos recompuestos, comenzaron a murmurar una misma palabra, al principio ininteligible, luego cada vez más clara. La multitud en trance la repetía como un mantra, y finalmente lo escuché: Asenzar, Asenzar, Asenzar. Cada sílaba era un golpe en el pecho, un eco que hacía temblar las entrañas. Yo no conocía ese nombre en ninguna escritura santa, pero al escucharlo sentí que lo había sabido desde siempre, como si hubiera estado grabado en mis huesos desde antes de nacer. Las tumbas se estremecieron con más fuerza. La tierra se abrió en grietas profundas de donde emergía no humo, sino una especie de ceniza líquida, negra y espesa, que se deslizaba como sangre al revés, subiendo en lugar de caer. El coro de muertos y vivos alcanzó un clímax. La palabra maldita retumbaba en mi cabeza hasta que los oídos me sangraron. Y entonces, en medio de la procesión, la vi. Una figura. No carne. No hueso. Era un cuerpo hecho de humo y brasas. Una silueta alargada, sin rostro, que flotaba sobre la multitud. Cada paso suyo quemaba el aire. En su mano sostenía un cáliz invertido del que caía ceniza ardiente. Y cada grano que tocaba la tierra hacía brotar raíces negras que se enroscaban en los pies de los fieles. Mi madre alzó la hostia una vez más, ahora deshaciéndose en polvo, y sus ojos vacíos brillaron como carbones encendidos. Él ya está aquí. Hijo, susurró.
Y tú has sido elegido para pronunciarlo en su verdadera lengua. Yo grité, pero mi voz salió en forma de ceniza. Capítulo 10. La posesión de la ceniza. Nunca olvidaré el instante exacto en que sentí que Asemzar tocaba mi alma. Todo comenzó cuando la hostia convertida en ceniza cayó sobre mis manos. No era polvo inerte, se movía. Reptaba, como si buscara mis venas para adentrarse en ellas. Respiré y la inhalé sin querer. Y de inmediato un fuego helado recorrió mi garganta hasta el pecho. Vi mi reflejo en la pila bautismal, mis ojos ya no eran míos. Tenían un brillo grisáceo. Ceniciento. Como si contuvieran todo el humo de los muertos que habían salido de las tumbas. Intenté gritar. Pero la voz no salía. En su lugar, un murmullo antiguo escapaba de mi boca, pronunciando sílabas que jamás había escuchado y que ardían al ser pronunciadas. El humo de la iglesia se enroscaba alrededor mío, penetrando cada rincón, cada piedra, cada libro antiguo. Los fieles que todavía permanecían en trance ahora se arrodillaban a mi alrededor, como si yo fuera el altar mismo, el recipiente donde la ceniza y Asemzar habían decidido habitar. Simón, el niño, estaba frente a mí. Sus ojos, antes viejos y sabios, ahora brillaban con un terror puro. Trató de hablar, de advertirme, pero la voz que salía de su boca no era suya. Era la misma que me recorría, que susurraba. No hay vuelta atrás. Mis manos temblaban. Intenté apartar la ceniza, limpiar mis dedos, pero era inútil. La ceniza no solo me poseía, me hablaba. Me enseñaba su idioma. Me mostraba visiones de templos antiguos, de sacrificios olvidados, de hostias que ardían en silencio antes de convertirse en polvo que nunca descansaría. Y entonces lo sentí, la voz de Asemzar en mi cabeza, clara como un martillo golpeando la piedra. Tú serás el heraldo. Tú pronunciarás mi nombre y traerás la ceniza a todos los vivos. Caí de rodillas. No podía resistir. Cada intento de orar, de levantar la cruz, se deshacía en humo que entraba en mis pulmones y corría por mis venas. La iglesia giraba. Las paredes crujían y las sombras de los muertos danzaban sobre el altar. Todas al unísono. Todas obedeciendo a la voz que ahora habitaba en mí. La hostia en mis manos comenzó a deshacerse en un torrente de polvo que subía hacia mi rostro. La inhalé una vez más y comprendí algo que me aterrorizó hasta los huesos. Ya no había frontera entre Asemzar y yo. Mis pensamientos no eran míos. Mi fe estaba deshecha. Y en su lugar, un hambre de ceniza palpitaba en mi pecho. Cuando los primeros fieles intentaron huir, el humo se levantó como un muro. Sus gritos se mezclaron con el murmullo de los muertos. Solo pude observar, impotente, cómo la procesión comenzaba de nuevo. Esta vez con mi cuerpo guiándola, convertido en un faro de ceniza viviente. Sabía que aquello era solo el principio. La posesión había comenzado. Y nada volvería a ser igual. Capítulo 11. La noche en que la iglesia se tragó la luz. La noche cayó sobre el pueblo como un manto de plomo. Nunca había sentido un silencio tan absoluto. Como si la tierra misma contuviera la respiración. Caminé hacia la iglesia con pasos vacilantes. Guiado por un presentimiento que me apretaba el pecho, sabía que Asemzar no descansaba. Al abrir las puertas, un aire frío y denso me golpeó. No era viento. Era algo que succionaba la luz. Las velas encendidas que dejé horas antes estaban apagadas. Y la única claridad provenía del resplandor ceniciento que brotaba de mi propia mano. El polvo de hostia que aún habitaba en mí iluminaba el lugar con un brillo espectral. Avancé hacia el altar. La iglesia parecía viva. Los bancos crujían, como si respiraran. Las paredes palpitaban, liberando murmullos de los muertos que había visto en las tumbas. Cada paso que daba era seguido por un coro de voces antiguas, pronunciando su nombre prohibido, Asemzar. Asemzar. De pronto, las sombras se agitaron. No era un juego de luz y oscuridad, las figuras que aparecían tenían sustancia. Como si el humo se transformara en carne putrefacta. Monaguillos de otros tiempos, fieles fallecidos, yacen en posiciones imposibles, avanzando hacia mí con ojos vacíos que brillaban en la penumbra. Intenté levantar la cruz, recitar un credo, pero cada palabra que brotaba de mi boca se convertía en ceniza antes de alcanzar el aire. Era imposible. La fe misma se disolvía, y yo estaba atrapado en medio de un altar que se había convertido en epicentro de un poder que no entendía. El humo creció hasta envolverme por completo. Mis manos, todavía marcadas por la hostia quemada, comenzaron a moverse por voluntad propia, dibujando símbolos en el aire que ardían y desaparecían en segundos. Sentí un tirón dentro de mí, una voz que ya no era mi voz, dictando cada uno de mis movimientos, cada gesto, cada pensamiento. Y entonces lo vi, un resplandor en la bóveda, una forma negra, suspendida en el aire, que parecía absorber toda la luz. Su silueta se volvió nítida,
como una figura humana alargada, con una corona de ceniza que chisporroteaba con un fuego sin llama. Asemzar estaba allí, y me estaba mirando. Una ráfaga de terror me atravesó. La iglesia no era más un refugio, era su territorio. Susurró mi nombre con un eco que resonó en mis huesos. Has venido, y ahora serás mi faro. Las velas se apagaron de golpe, y la iglesia quedó sumida en un vacío absoluto. Solo mi respiración y el murmullo de los muertos llenaban el espacio. Supe que esa noche, la luz había sido tragada por completo, y que jamás volvería a ver la iglesia con los mismos ojos. Capítulo 12. La revelación del altar maldito. Esa madrugada, el viento traía consigo un olor a ceniza más intenso que nunca. Caminé hacia el altar con pasos temblorosos, sintiendo que cada piedra de la iglesia me empujaba hacia adelante, obligándome a enfrentar lo inevitable. Las paredes parecían susurrar secretos antiguos, y el eco de Asemzar resonaba en cada rincón. Un llamado imposible de ignorar. Al llegar, vi lo que había transformado mi fe en terror, el altar, que antes había sido un lugar de paz y consagración. Estaba cubierto de polvo negro que se movía como si respirara. Cada motita de ceniza se alzaba y caía con vida propia, formando símbolos que no reconocía, palabras que no debía leer. Pero allí, en medio de aquel caos, algo brilló, un libro antiguo, abierto, sus páginas amarillentas cubiertas de caracteres que ardían con un fuego gris. Tomé el libro con manos temblorosas y, al tocarlo, el altar cobró vida. La ceniza se levantó en columnas, girando, formando figuras humanas que parecían danzar entre los vivos y los muertos. Cada figura susurraba su historia de desesperación, de culpas olvidadas y de pecados que la hostia convertida en ceniza había reclamado. Fue entonces cuando comprendí la verdad: el altar no estaba maldito por casualidad. La hostia, el pan que debería alimentar almas, había sido profanada siglos atrás. Un sacerdote, obsesionado por el poder y el conocimiento prohibido, había quemado el pan sagrado en rituales secretos. Desde entonces, la ceniza no buscaba perdón ni fe, sino obediencia, reclamando tanto a los vivos como a los muertos. Sentí un tirón en mi pecho. El polvo negro se enroscaba a mi cuerpo, subiendo por mis brazos, envolviendo mi garganta. Asemzar hablaba a través de mí, guiando cada uno de mis pensamientos, llenando mi mente de visiones de iglesias ardientes, fieles convertidos en polvo, campanas que sonaban sin manos. Miré hacia el niño Simón. Sus ojos ya no eran los de un niño, reflejaban siglos de conocimiento y terror. Y entonces, lo entendí: él no solo veía la ceniza, él era un vínculo entre la maldición y nosotros. Un faro de advertencia que ahora estaba demasiado cerca para salvarse. El altar maldito me reveló su última voluntad: el que pronuncie mi nombre traerá la ceniza a todos los que se atrevan a entrar. La revelación me desgarró. No era solo un ritual, ni una maldición, era un ciclo eterno. La hostia convertida en ceniza no buscaba fin, buscaba expansión, dominación, convertir cada iglesia, cada altar, cada corazón en su propio recipiente de humo y obediencia. Mi fe se quebró, y mientras el altar me llamaba, supe que la única opción era enfrentar la maldición con el mismo miedo que me había acompañado desde el primer día, porque ignorarla ya no era posible. El altar había mostrado su rostro, y yo ya no podía apartar la mirada. Capítulo 13. La devoción que quemó mi alma. El calor de la ceniza era insoportable. No provenía de fuego, sino de un peso invisible que se clavaba en mi pecho y en mis huesos. Caminé hacia el altar, cada paso más lento, como si la misma iglesia quisiera retenerme. Los murmurios de los muertos llenaban el aire, mezclándose con los suspiros de los vivos, todos atrapados en la misma devoción que ardía en su interior. Las hostias convertidas en polvo flotaban a mi alrededor, girando como un torbellino de ceniza y oscuridad. Intenté apartarlas, empujarlas, pero la fuerza que las movía era más fuerte que yo. Cada mota que tocaba mi piel quemaba, dejando un rastro que no podía limpiar. Mi fe se sentía consumida, devorada por el peso de aquel ritual que nadie había interrumpido por siglos. Simón estaba frente al altar, con los ojos enormes, negros como carbón. No era un niño, nunca lo había sido. Era un heraldo, un guardián de la maldición. Y ahora me miraba con la intensidad de 1000 generaciones. Debes entregar tu devoción, dijo. Solo así la ceniza cumplirá su voluntad. La voz de Asemzar resonó en mi cabeza, dictando cada pensamiento, obligándome a arrodillarme. No era miedo, era obediencia. Cada oración que intentaba pronunciar se transformaba en ceniza antes de salir de mis labios. Sentí que mi alma se fragmentaba, que el humo llenaba los espacios donde antes había fe. El altar comenzó a moverse. Una ilusión imposible se alzaba y descendía. Respiraba. Parecía latir como un corazón negro.
Las columnas de humo negro emergieron de sus grietas, tomando forma humana, replicando cada pecado, cada culpa de aquellos que habían pisado esta iglesia antes que yo. Y yo estaba atrapado en medio de todo, el epicentro de un ritual que no podía detener. Mis manos, aún temblando, tocaron la hostia convertida en ceniza que reposaba sobre el altar. Al instante, la ceniza subió por mis brazos, inundando mi garganta, llenando mis pulmones y mi mente. La devoción que alguna vez tuve se convirtió en un incendio silencioso, quemando mi alma desde dentro. En un instante, comprendí la cruel verdad: la hostia no buscaba salvar, no buscaba perdonar, buscaba entregar la devoción de cada fiel a Asemzar. Un ciclo interminable de obediencia y ceniza. Cada persona que entraba en esta iglesia era víctima de un pacto ancestral, y yo acababa de ser elegido para perpetuarlo. Mientras la ceniza seguía subiendo, una calma aterradora me envolvió. Mi fe estaba muerta. Solo quedaba obedecer, permitir que la procesión continuara, que los muertos y vivos siguieran su danza de humo y sacrificio. Y supe, con una certeza helada, que ya nunca volvería a ser el mismo. El altar maldito había reclamado mi alma, y a cambio, me ofrecía la devoción que quemaba, devorando cada fragmento de humanidad que alguna vez tuve. Capítulo 14. El sacrificio final. La iglesia estaba sumida en un silencio que pesaba como una lápida sobre mi pecho. El humo negro giraba en espirales, formando figuras que susurraban nombres que no debía recordar. Cada paso que daba hacia el altar hacía crujir las piedras bajo mis pies, como si la iglesia misma respirara, viva, esperando mi entrega. El altar maldito se alzaba frente a mí, cubierto de ceniza que flotaba en el aire, brillante y oscura al mismo tiempo. Vi los símbolos que había intentado descifrar durante días, runas que no pertenecían a este mundo, cada una vibrando con la presencia de Asemzar. La hostia carbonizada brillaba en el centro, como un ojo que me observaba, demandando el sacrificio final. Simón estaba a mi lado, su figura temblando, pero sus ojos eran como brasas, brillando con un conocimiento prohibido. «Es tu turno», dijo con voz de anciano. «Solo tú puedes completarlo». No había elección. La devoción que me había consumido me obligaba a acercarme. Extendí mis manos temblorosas hacia la hostia, y al tocarla, sentí que algo se adentraba en mí, como raíces negras que se extendían por mi alma. Cada fibra de mi ser ardía en un fuego helado que me recordaba todos los pecados, culpas y secretos de los fieles que habían pasado por esta iglesia. El humo se volvió más denso, más consciente. Formó manos, brazos, cuerpos que se retorcían alrededor de mí, susurrando sus órdenes, su hambre de obediencia. Sentí los fantasmas de los muertos abrazándome, intentando fundirse con mi cuerpo, reclamarlo como suyo. «No», grité, pero mi voz salió como ceniza, desintegrándose antes de alcanzar el aire. El altar vibró, la hostia se elevó, y la ceniza giró alrededor de mí, formando un torbellino que me succionaba hacia el centro, hacia el ojo de Asemzar. Sabía que este era el momento, debía entregar algo más que mi devoción, debía entregar mi humanidad. Cerré los ojos y dejé que la ceniza penetrara cada parte de mí. Sentí que mi alma se fragmentaba, cada pedazo ardiendo, fusionándose con el humo. Escuché los lamentos de todos los que habían sido reclamados antes que yo, un coro que mezclaba dolor y obediencia. Y entonces, algo cambió, una chispa de resistencia, un recuerdo de fe auténtica que creía perdida. Surgió desde lo más profundo. Concentré mi último aliento en pronunciar el nombre prohibido de Asemzar, no para invocarlo, sino para enfrentarlo. Un rugido de ceniza y sombras llenó la iglesia. La hostia se deshizo en polvo incandescente. El altar tembló, y las figuras que me rodeaban gritaron con voces que no eran humanas. Por un instante, el humo retrocedió, y vi un rayo de luz atravesar la bóveda, iluminando el altar maldito. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero en ese instante, comprendí algo terrible y a la vez liberador: la maldición necesitaba de nosotros, de nuestra devoción y miedo. Y mientras la luz parpadeaba sobre la ceniza que flotaba, supe que el sacrificio final no era solo mío. Era un ciclo que continuaría, hasta que alguien más lo enfrentara. La iglesia quedó en silencio, pero el aire todavía olía a ceniza, recordándome que Asemzar nunca se había ido. Capítulo 15. La eternidad de la ceniza. La iglesia estaba en ruinas, pero el aire seguía vivo, cargado con un murmullo de siglos. La luz de la luna atravesaba los vitrales rotos, iluminando la ceniza que flotaba como un río negro y silencioso. Sentí su frío en la piel, su peso en los huesos. Asemzar ya no estaba frente a mí, estaba dentro de mí. Cada inhalación traía su voz, cada latido su presencia. Caminé entre los bancos destrozados,
viendo las huellas de todos los que habían sido reclamados antes que yo. Sus ojos vacíos me seguían. Susurros antiguos llenando cada rincón de la iglesia. La hostia original, convertida en polvo y ceniza, flotaba en el aire, como un corazón latente que jamás se apagaría. Simón, o lo que quedaba de él, apareció frente al altar. No era un niño. Su forma era difusa, hecha de humo y recuerdos. «Has sobrevivido», dijo, aunque sus palabras parecían venir de otra época. «Pero no hay libertad, solo eternidad». Supe lo que significaba. Asemzar no buscaba destrucción final. Buscaba perpetuarse, expandirse. La hostia convertida en ceniza no era un fin, sino un ciclo interminable, alimentado por el miedo, la devoción y la obediencia de los vivos. Cada generación atrapada en la iglesia se convertía en un eslabón de su cadena. El polvo negro giró a mi alrededor, envolviéndome completamente. Intenté resistir, cerrar los ojos, orar, gritar, pero era inútil. La devoción que alguna vez sentí fue absorbida, transformada en ceniza que flotaba entre mis dedos. Mi cuerpo era solo un recipiente, un canal para su eternidad. Y entonces comprendí algo aún más aterrador: no había muerte que rompiera el ciclo. Cada alma que entraba en la iglesia era reclamada por la hostia, devorada y transformada en ceniza, para unirse a Asemzar. No había salvación ni escape, solo eternidad, un océano negro de polvo y murmullos, donde los vivos y muertos coexistían como sombras obedientes. La luz de la luna desapareció detrás de nubes negras, y la iglesia quedó sumida en una penumbra absoluta. Escuché el coro de todos los reclamados, un canto sin palabras, un lamento eterno que se fusionaba con mi propia respiración. Mi mente, mi cuerpo, mi fe, todo se había convertido en polvo. Y sin embargo, había claridad. Asemzar continuaría, siempre, alimentado por quienes entraran, por aquellos que osaran acercarse al altar maldito. La hostia, la ceniza, la eternidad, nada terminaría jamás. Caminé hacia el centro de la iglesia, dejando que la ceniza cubriera cada paso, y supe que ahora era parte de ella, parte de Asemzar. Y así, mientras la noche consumía la última luz, comprendí que la eternidad no era un lugar, ni un tiempo, era un susurro de ceniza, que continuaría hasta el final de los días. Epílogo: el susurro que quedó. Pasaron días, o tal vez siglos. No podía distinguir el tiempo desde que la hostia se convirtió en ceniza y Asemzar reclamó mi alma. La iglesia seguía en pie, aunque sus paredes parecían más viejas, más vivas, como si respiraran. Todo alrededor estaba cubierto de polvo negro, el murmullo de los muertos mezclado con la brisa nocturna, un eco de lo que alguna vez fue devoción y fe. Caminé entre las ruinas, ya no como hombre, sino como sombra de lo que fui. Cada paso levantaba un remolino de ceniza que me recordaba a los fieles, a Simón, a mi madre, todos consumidos, todos atrapados en el ciclo eterno. No había salvación, no había fin, solo la certeza de que la maldición continuaría, extendiéndose lentamente a quien osara acercarse. Escuché un susurro distinto, más cercano, más frío. No era Asemzar, sino un eco de mi propio recuerdo, de la vida que había perdido. Quise gritar, advertir a los vivos, pero mi voz se convirtió en polvo antes de salir. Solo podía mirar, impotente, mientras la iglesia se llenaba de nuevos visitantes, curiosos o devotos, atraídos por la promesa de luz y paz. Algunos entraron y cayeron de rodillas ante el altar, siguiendo el susurro de la ceniza. Vi sus ojos perderse, sus manos temblar, su fe consumirse, convirtiéndose en parte del ciclo que yo ahora conocía demasiado bien. Y en ese momento comprendí, mi sacrificio no había sido único, sino el primero de muchos, una chispa que alimentaría la eternidad de Asemzar. Me acerqué al centro del altar, dejando que la ceniza me cubriera por completo. Sentí que mi memoria se deshacía, que los nombres de los que amé se mezclaban con los murmullos de los muertos. Y sin embargo, algo permanecía, un hilo tenue, un fragmento de conciencia que me recordaba quién fui, un recordatorio de la humanidad que había existido alguna vez en mí. La luna se alzó entre las nubes, reflejando su luz sobre el polvo negro que danzaba en el aire. Era hermoso y terrorífico a la vez, un mundo donde la devoción y la maldición se fundían, donde la fe podía convertirse en ceniza y la ceniza podía hablar.
mientras los nuevos fieles caían bajo el influjo de la hostia. Comprendí que mi historia no terminaba aquí. La eternidad continuaba, y yo era su testigo silencioso, atrapado entre la obediencia y la memoria, entre la vida y la ceniza. Y así, en el eco de los susurros, aprendí la lección más oscura: algunas devociones no buscan salvarte, sino reclamarte para siempre.